ella quería despedirse porque ella ya presintió que iba a morir. Conversaron y solo que esa conversación de dos santos se prolongó y Santa Escolástica quería que durara mucho más tiempo, solo que San Benito le dijo, hermana, es hora de despedirnos. Y bueno, y Santa Escolástica dijo, hermano, pero ¿por qué no prolongamos? No, es hora de partir. Bajó la cabeza, comenzó a rezar y San Benito percibió que ella estaba pidiéndole a Dios mandar una tormenta, y efectivamente con los rayos y el granizo, y San Benito no pudo salir del lugar por la tormenta, tuvo que esperar y la conversación se prolongó. Y al día siguiente ya se fue, y 1 o 2 días después él vio el alma de su hermana que subía como una paloma. Fue la despedida. Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión escogimos un tema muy interesante que ciertamente llama la atención de ustedes, porque ¿quién no se preguntó algún día sobre esos monjes con esas mangas abultadas, el canto gregoriano? Y tenemos como personaje especial a San Benito y el origen de la medalla. En esta ocasión tenemos como invitado especial al Padre Ricardo Juque, que nos acompaña. Salve María, Padre Ricardo. Salve María, hermano Marcelo. Bueno, muchas gracias por esta invitación y yo creo que a todos les va a gustar mucho conocer la medalla de San Benito, conocer la vida de San Benito, los milagros que hay. Pone el concurso de esta medalla o la misma intercesión de San Benito. Entonces, aprovechemos, ¿no? este momento y pidamos la intercesión de la Santísima Virgen para que todos no solo se aprovechen de esta enseñanza, sino también para que la apliquemos en nuestra vida diaria. Iniciemos con la oración, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Benito Abad, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Realmente es muy interesante, Padre Ricardo, porque cuando se habla de la vida monacal, se relaciona con los monjes. Y San Benito, pues, fundador de los benedictinos. ¿Cómo fue el origen, Padre Ricardo? Bueno, San Benito nace en el 480, que ya 4 años antes, en el 476, Roma estaba en una decadencia muy grande. Incluso el último emperador romano, en el 476, ya se había extinguido, por así decir, el Imperio Romano de Occidente. Continuaba todavía en Oriente, con la capital en Constantinopla, pero en Roma estaba un caos total. Había sido, pocos años después, es invadida por los godos, ¿no? Los bárbaros. Y entonces era una ciudad que estaba en una situación bastante difícil y decadente. Y justamente San Benito nace en Nurcia, que es donde el padre de él era romano, él era de una familia importante, de una familia de patricios romanos, los Anicios. El padre se llamaba Eupripio y la madre Abundancia. Qué nombre interesante, Abundancia. Abundancia, sí. Era condesa de Nurcia, eran nobles romanos cristianos, ¿no? Ya hay que tener en cuenta que en el 312 ya Constantino había dado libertad a la iglesia. Y si bien que la iglesia había ido creciendo y desarrollándose, todavía había muchos restos de paganismo, ¿no? Entonces, él, con 12 años, los padres lo llevan para estudiar Derecho en Roma. Claro, Roma todavía tenía el prestigio de haber sido la capital imperial, donde funcionaba de alguna manera el Senado romano. Y claro, era normal que un joven que prometía mucho, porque era un joven muy dotado, muy inocente, ¿no? Fuese a estudiar ahí en Roma. Todos estos detalles de la vida de él se conocen por el Papa San Gregorio Magno, que él algunos años después, en el 593, claro, San Benito fallece en el 543, por tanto 50 años después de su muerte, él
recoge el testimonio de varios benedictinos que vivieron, en concreto 4 principales, que vivieron con San Benito, y entonces escribe la vida de San Benito. San Gregorio Magno, que también fue el primer monje benedictino que fue papa. Impresionante, ¿no? Sí. Ciertamente a nuestros amigos van a tener esa curiosidad, 12 años de edad ya ingresar a estudiar. Sí. Pero tomemos en consideración que las generaciones, la época era tan diferente. Una persona de 12 años hace 1500 años realmente era muy diferente de los 12 años actuales. Sí, era gente mucho más madura, con una fuerza de voluntad, En fin, hoy, claro, tenemos las redes sociales, tenemos internet, tenemos los computadores, calculadoras, etcétera, y pensamos que hemos avanzado, pero muchas veces nuestro coeficiente mental se ha ido reduciendo. Incluso científicamente está comprobado que debido a las, entre comillas, facilidades del mundo moderno, las personas piensan menos, la voluntad es más débil. Conversan menos, ¿no? Entonces, es una realidad. Con 12 años ya fue a casa de unos parientes, ¿no?, de la familia de los Anicios, y entonces hasta el día de hoy se conserva el cuarto donde él vivía. ¿Y dónde está? Usted sabe, hermano. Yo creo que usted ha estado alguna vez. puede ser en Roma, padre, tal vez en alguna iglesia, actualmente será alguna iglesia. Sí. San Benedetto in Piccinula. Exactamente, San Benedetto in Piccinula, que está del otro lado del Tíbero, ¿no?, en el Trastevere, como se llama, y es una iglesia que desde hace ya más o menos 20 años está al cuidado de los heraldos del Evangelio. Y es una iglesia antigua, pequeñita, ¿no?, hecha con espolio de los palacios romanos, entonces tiene columnas de un tipo, de otro, etc. Tiene unos mosaicos en el piso muy antiguos también, y está el cuartito que se conserva donde él vivía, y donde está una imagen muy bonita, yo creo que de Nuestra Señora de la Humildad. Ahí él rezaba muchísimo, San Benito. Y él, siendo pequeño, ya dio muestras de santidad, padre Ricardo. Sí, y de mucha devoción a la Virgen. Él rezaba ante Nuestra Señora le derramó muchas gracias y bendiciones, porque él veía que ese ambiente de decadencia lo iba a arrastrar y que no era la vida para él. O sea, él decidió renunciar a a esas glorias, por así decir, que el mundo le ofrecía, un mundo decadente, un mundo, en fin, había un ambiente moral incluso bastante malo, ¿no? Entonces él con su ama de llaves, se fue a un pueblo que está cerca, unos 50 kilómetros, en Afile. Hasta el día de hoy existe ese pueblito. Y entonces ahí se dedicó a una vida de oración, ¿no?, de contemplación. Y se iba, ¿no? Se iba a unas grutas, en fin, a lugares más solitarios a rezar, estudiar, contemplar. Cuando un día, volviendo, encuentra al ama de llaves llorando amargamente. Y entonces le dice qué había pasado. Resulta, claro, le había pedido a una vecina un colador de arcilla prestado y se le había roto. Y entonces estaba llorando porque no tenía cómo reponerlo. Y entonces San Benito le dice, no, tranquilo, no se preocupe. Rezó, lo juntó y quedó sin rastro de haberse roto. O sea, los pedazos se pegaron, se reconstituyó ese objeto. Enteramente. Y entonces, claro, a veces no conseguimos guardar los secretos y esta señora era muy comunicativa y todo el mundo se enteró del milagro, porque era una cosa sorprendente. Y él dice, bueno, yo de aquí me tengo que ir, porque si no, no me van a dejar tranquilo en esta soledad que yo quiero. Entonces se escapó y se fue a una montaña, a un lugar que se llama Subiaco, es decir, que es bajo el agua, ¿no? Habían unos lagos, en fin. Y entonces ahí se encontró con un monje, o sea, un ermitaño, porque no existía propiamente la vida monástica, uno de los grandes iniciadores, logros, por así decir, el que inició la vida monástica en Occidente y que dio, por así decir, la forma de la vida monástica
para Occidente y en alguna medida también para todo el mundo fue San Benito. Porque existían ermitaños, cenobios, digamos, que vivían en oración, pero no existía propiamente la vida monástica. Y entonces se encontró con San Román, que era un ermitaño que vivía por esos parajes solitarios, y a él, el San Román le impuso, digamos, una especie de hábito, ¿no? Un bordón, una cosa así bastante rústica. Y él ahí se fue a un lugar donde estaba enteramente solo. Era una gruta, ¿no? Hasta el día de hoy se conserva. Yo creo que tal vez el hermano Marcelo ha ido a Subiaco. Una dicha impresionante, ¿no? Ya Sí. en el 2001 tuve esa gracia de visitar el lugar. ¿Y cómo se alimentaba, padre? Bueno, San Román, precisamente, o San Romano, él con una cuerdita le hacía llegar un pan, porque él estaba más arriba, entonces él estaba en la gruta abajo, entonces le hacía llegar un pan y en la cuerdita estaba una campanita que indicaba que estaba bajando el pan. Pero el demonio comenzó a perseguirlo, porque él, dentro de su inocencia, de su pureza, llevaba una vida que el demonio odiaba. Y entonces comenzaron a escuchar ruidos, fantasmas, en fin, una cosa así tremenda. Y hasta el demonio consiguió romper la campana, no sé cómo, era de metal, pero la consiguió romper. Y creo que hasta le tiraba piedras a ese canasto por el que bajaba ese pan. El demonio le tiraba piedras para que... Hacía de todo para perseguirlos. Y otra tentación muy grande que sufrió fue en materia de pureza. Se recordó de una doncella que había conocido en Roma. En fin, había tenido siempre una actitud correcta, pero el demonio comenzó a tentarlo. Claro, para este momento ya él tenía más de 15 años, no 16, tal vez 17. Y entonces él, con una radicalidad increíble, el combate en materia de pureza se enfrenta en el primer momento. No vamos dándole largas, digamos, ¿no? Porque si no, sucumbimos. Entonces vio unos espinos, ¿no? Unos cardos que estaban por ahí, se quitó la túnica y se lanzó. Y, claro, evidentemente con un dolor, ¿no? Pero bueno, con eso controló ese ímpetu, ¿no? de la carne, en fin, de un placer ilícito. Y bueno, nunca más tuvo tentaciones en materia de pureza. Y es curioso, padre Carlos, que tuve esa gracia, como le decía, de estar ahí. Y por lo que cuentan, nacían unas rosas rojas en esa parte, ¿no? Y de repente brotaron unas blancas. Es el mismo lugar donde San Benito se lanzó. Sí. Y después creo que ahí San Francisco, claro, varios 7 siglos después, que estuvo en ese lugar, plantó el rosal que usted comenta, que es San Benito. Bueno, lo vamos a ver cuando comentemos la medalla. Bueno, y la vida de él fue un gran amante de la cruz. Es decir, ¿por qué? Porque la cruz es el instrumento de derrota del demonio. El demonio odia la cruz. Y por eso vamos a ver que en la vida de él, el papel de la cruz, y bueno, vamos a comentar justamente la cruz, la medalla de San Benito, que se caracteriza por esa cruz, ¿no? El papel que tuvo en la vida de él y que se transmite de alguna manera a través de este sacramental que es la medalla. Pero bueno, las batallas de él no terminaron ahí, estaban, por así decir, comenzando, porque después de estar 3 años ahí en esa gruta, un sacerdote que era ermitaño, vivía por ahí cerca, nuestro Señor le dice, era la Pascua, entonces claro, en la cena de Pascua este sacerdote había preparado una cena mejor, y nuestro Señor se le aparece y le dice, tú vas a tener una cena tan buena, imaginemos, para lo que normalmente se servía, y en cambio hay tal ermitaño que no tiene que comer. Y entonces él le dijo, no, yo quiero ayudarlo. Ahí más o menos le indicó dónde estaba, lo encontró y lo invitó, y cenaron la cena de Pascua, tomaron la cena de Pascua juntos. Y entonces este sacerdote quedó tan impresionado con San Benito que comenzó a hacer propaganda. Y comenzaron a visitarlos personas que venían de Roma a pedirle consejo. Se comenzaron a juntar también otros jóvenes, ¿no? Que querían también llevar una vida monástica. Ahí fue, por ejemplo, a las tantas,
dos senadores de Roma, Tertulo le llevó a su hijo Plácido para que lo educara, y Equicio a su hijo Mauro, con 12 años. Fueron después San Plácido y San Mauro. Dos grandes santos benedictinos, ¿no? San Mauro fue el que extendió después los benedictinos por Francia, en fin. Y ahí él fundó 12 monasterios. En cada monasterio colocaba un abad, en esa región de Subiaco, ¿no? Pero claro, había el párroco de ahí del lugar que se llamaba Florencio y tenía mucha envidia de la fama de San Benito, de la santidad de San Benito, y no llevaba una vida buena, ¿no? Era un hombre de una vida doble, por decirlo de alguna manera. Y entonces comenzó a perseguirlo y le mandó un pan envenenado, ¿no? A través de un cuervo, ¿no? Le envió un pan envenenado. Entonces San Benito se dio cuenta y no mandó una maldición y no se lo comió. Pero después siguió persiguiendo, le envió mujeres desnudas que fuesen ahí a los monasterios. A provocar a los monjes. Envió 7 mujeres perdidas, ¿no? También. Y entonces, claro, en 1529 ya, por tanto, cuando ya tenía 50 años, San Benito decide marcharse de ahí. Quedan los monasterios, pero él con algunos otros monjes se marcha y hacia Monte Cassino. Pero cuando estaba de camino le dicen que Florencio había muerto y murió trágicamente, ¿no? Este padre Florencio, el párroco, murió trágicamente, pero él dice, no, esto es de Dios, que yo me vaya, me voy. Y siguió a Monte Cassino. Cuando llega a Monte Cassino, en un monte propiamente, ¿no? Donde había un templo dedicado a Apolo. Estaba lleno de demonios el lugar. Habían unos bosques donde hacían ritos satánicos. Cuando él llega, comienza a escuchar alaridos de demonios y no sé qué, no sé cuánto. Dice, ¿por qué has venido? Sí, como le decían a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cómo el demonio siempre tuvo mucho odio de San Benito y lo persiguió siempre que pudo. Y San Benito siempre lo enfrentó victorioso, ¿no? Por el poder de la cruz. Y es impresionante, Padre Ricardo, porque como la hazaña del demonio en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados entraron a Italia, los alemanes estaban controlando Roma. Entonces, y los aliados fueron advertidos de que tomaran cuidado, habían dicho, no vamos a bombardear Roma por la historia, ¿no? Por todas las maravillas, ese tesoro para la humanidad. Pero curiosamente cayeron bombas en Monte Cassino. O sea, Monte Cassino lo arrasaron. Y los alemanes estaban parapetados, digamos, cerca de ahí, no en el monasterio. Claro, porque ocurrió el rumor de que tenían las baterías antiaéreas ahí en Monte Cassino, que estaban los alemanes, pero no era así. No. Fue un odio satánico. Lo destruyeron y lo arrasaron hasta los cimientos, digamos. Hoy en día está reconstruido y, en fin, están ahí los benedictinos. Pero es justamente lo que usted dice, ¿no? Después vamos a hablar más adelante de un monasterio principal de los benedictinos que fue Cluny, un centro de evangelización que había en Francia, que durante la Revolución Francesa también lo arrasaron. Entonces siempre ha existido, ¿no? ese odio contra San Benito y contra su obra. Y vea que también ahí en Monte Cassino, comenzó la construcción, se dieron varios milagros que podríamos comentar en algún momento, y hasta fue visitarlo Totila, que era rey de los godos, bárbaro, claro, no era cristiano, pero era tanta la fama de San Benito que quiso conocerlo. Pero se disfrazó, uno de sus soldados se disfrazó como que si fuese el rey, y cuando llegó le dice, ¿por qué vienes disfrazado? Tú no eres el rey. Lo descubrió así inmediatamente. Impresionante, un discernimiento. Discernimiento de los espíritus, ¿no? Y entonces ahí llegó el rey realmente y le profetizó todo lo que le iba a ocurrir de los 10 años en adelante, que hasta su muerte, digamos, ¿no? Entonces es increíble, ¿no?
que cuando estaba también ahí en el Monte Cassino, su hermana, Santa Escolástica, le pide ayuda para fundar la rama femenina de las benedictinas. O sea, es con Santa Escolástica que comienza la vida religiosa de las benedictinas. Y hermana gemela. Hermana gemela, exactamente. Y que muere poco, casi mueren juntos, ¿no? Ella murió pocos meses antes. Y entonces comienzan, ¿no?, en un monasterio cercano a Monte Cassino, la vida monástica femenina, que no existía en Europa tampoco, ¿no? Pero bueno, mucho más que San Benito escribe una regla, hasta el día de hoy, es famosa, ¿no? La regla benedictina, que se caracteriza por ora et labora, es decir, reza y trabaja. ¿Por qué? Porque el aporte, por así decir, de la orden benedictina fue justamente esa visión de la vida contemplativa y la vida activa. Entonces ellos, además de rezar, eran misioneros, eran educadores, eran constructores. El esplendor de la arquitectura, del gótico, de los monasterios benedictinos, realmente impresionante. Exactamente. Las universidades, por ejemplo, hay varias universidades que nacen de colegios benedictinos, de teología y de filosofía. Por ejemplo, París, Cambridge, Bolonia, Oviedo, Salamanca, Salzburgo. Todas esas son de origen benedictino. Bueno, lo que usted mencionaba, ¿no?, del canto gregoriano, ¿no? Que por eso San Gregorio fue el que reunió, digamos, todo las melodías que se cantaban en los monasterios benedictinos. Y por eso, en honor a San Gregorio Magno, se llama gregoriano, pero viene de San Benito. Y realmente una inspiración del Espíritu Santo, porque cuenta la historia de estos cantos gregorianos. Muchos nacían en el momento, o sea, la gente el pueblo estaba escuchando la misa, tenía una visión, una inspiración y salía un canto. Por eso es que la letra realmente es espectacular, claro. Sí. Muchos son anónimos, o sea, la gran mayoría son anónimos. Y claro, él se fue extendiendo por toda Europa y la civilización cristiana, que llegó a su auge en la Edad Media, nace de San Benito. O sea, la orden monástica de los benedictinos tuvo la gracia, o fue dada la vocación a ellos, de formar una civilización. Entonces, como comentábamos, universidades, que usted comentaba, catedrales, en fin, el arte medieval, en fin, toda la cultura, la luz de la Edad Media. La estructura social, muchas aldeas se conformaban en torno a un monasterio. Sí, exactamente. Entonces todo eso nació, ¿no?, de San Benito. Y él fallece, ¿no?, a los 63 años. 6 días antes, lo había construido ahí en Monte Cassino 2 capillas, ¿no?, una dedicada a San Juan Bautista y la otra a San Martín de Tours. Y entonces 6 días antes, él le dice, mire, dentro de 6 días me voy a presentar ante Dios. Entonces lo pidió para ser llevado a esa capilla de San Juan Bautista y estando de pie, eleva las manos a Dios en una oración así muy, muy bonita y muere de pie. Impresionante. Sí, una cosa inédita, digamos. O sea, batalló hasta el final y murió de pie. ¿Y en qué momento de la vida de él surge lo de la medalla, padre Ricardo? La medalla, al principio, estuvo muy circunscrita a los monasterios, ¿no?, benedictinos. Después se divulgó ya en el siglo XIX, propiamente. Pero hay un hecho muy impresionante que en Baviera, en un monasterio de Metten, ¿no?, en Baviera, había un monasterio muy importante, muy grande, en fin, que tenía sus tierras, su cierta extensión también. Y entonces había un hombre inescrupuloso, un hombre envidioso, malvado, que quería apoderarse de las tierras de los monjes. Entonces no se le ocurrió otra idea que contratar unas brujas para que hicieran hechizos contra los monjes y los monjes se fuesen, ¿no? Vean, siempre esa guerra, ángeles, demonios, el poder de la cruz, etc. Y entonces pasaba el tiempo y las monjas, quiero decir, las brujas no conseguían nada. No podían
hacer nada contra los monjes benedictinos. Y entonces este hombre fue a preguntarle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pueden? Dicen, no podemos hacer nada porque en las paredes del monasterio hay una cruz. Y entonces el hombre al poco tiempo cayó enfermo. Y ya en el lecho de muerte se arrepintió y confesó lo que había hecho y confesó porque estas brujas no habían conseguido nada. No surtía efecto todos los hechizos de ellos. El maleficio no surtía efecto. Entonces fueron a investigar y encontraron en la pared del monasterio la cruz de San Benito, o sea, la medalla, ¿no? Con todas las oraciones exorcísticas que tiene la medalla. Y ahí comenzaron a ver los pergaminos de la abadía y encontraron la descripción de la medalla. Y ahí comenzó a popularizarse, porque, en fin, era conocido en algunos monasterios, tanto así que estaba pintada, ¿no?, en la pared, pero comenzó a divulgarse. Y fue solo en 1880, ¿no?, en el 14º centenario del nacimiento del santo fue lanzada esa medalla por el superior abad de Monte Cassino, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante explicar un poquito, ¿no?, esa medalla. Yo creo que muchos de los que nos escuchan la tienen, o si no, sería conveniente. Yo creo, hermano, que usted la lleva. Yo también siempre la llevo, ¿no? Todos portamos, todos los heraldos tenemos la medalla de San Benito. Sí. Entonces, yo creo que de los sacramentales que tiene la iglesia es de los más importantes, de los más fuertes, junto tal vez con la medalla milagrosa, ¿no?, y otras medallas. Entonces, tenemos la cara frontal, ¿no? En la cara frontal aparece la figura de San Benito, ¿no? Está ahí San Benito, en la mano derecha tiene la cruz, justamente, ¿no? Y en la mano izquierda, el libro con las reglas que él mismo escribió, ¿no? Y en torno a la figura del santo, está claro en latín, eius in obito nostro presentia muniamur, que quiere decir, a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Vamos a ver después un milagro que se dio con Santa Gertrudis, que se refiere justamente a este momento de la muerte. Es decir, es una oración en que se pide la presencia de San Benito para protegernos justamente de los ataques del demonio. O no sé, tal vez comentarlo ya, ¿no?, que Santa Gertrudis, que era del siglo XIII, una gran mística benedictina, ella, cuando de repente tuvo una visión en donde veía a San Benito morir, como había sido su muerte. Y después se le aparece San Benito. Y entonces ella le pide, fue bien osado, que tanto para ella como para sus religiosas esté presente siempre San Benito para protegerlas de las tentaciones, de los ataques del demonio. Y San Benito prometió, todo aquel que me invoque en el momento de la muerte, yo estaré presente. Entonces, vea, interesante, ¿no?, que está quien lleva la medalla, de alguna manera. Tiene ese beneficio, ¿no? Estamos pidiendo, ¿no?, por ese momento, que es la última batalla, ¿no? Y por eso, claro, es uno de los patrones de la buena muerte, junto evidentemente con San José y otros, es San Benito, ¿no? En el fondo, ¿no?, aparece quien mira, ¿no?, a San Benito al lado derecho de él, una copa envenenada. Porque claro, esto fue algo que no comentamos, pero cuando fue creciendo la fama de él, ahí en Subiaco, unos monjes de un monasterio cercano le pidieron que fuese su superior. Y cuando él al principio no quería, pero bueno, aceptó. Y claro, él como era bien recto en todo, y estos monjes llevaban una vida media relajada, se arrepintieron de haberlo llamado como superior. Entonces no se les ocurrió otra idea que agarrar una copa con vino y echarle veneno. Y San Benito, cuando recibió la copa, dio una bendición y en ese momento salió una serpiente y se rompió la copa. Por eso, claro, está ahí, ¿no?, la copa, y a la derecha la hogaza de pan, ¿no?,
que le llevó el cuervo por instigación de este párroco, ¿no? De este sacerdote, ¿no? Entonces también están esas dos, digamos, características de la medalla. Abajo aparece una frase, ¿no? Crux Sancti Patris Benedicti, ¿no? Está escrito sobre el cuervo, sobre la copa, digamos, y sobre el cuervo, ¿no? La Santa Cruz del Padre Benito. Exactamente, Cruz del Santo Padre Benito. Y en la parte inferior se lee ex SM Casino, o sea, del Santo Monte Casino, y pone el año, ¿no? MDCCCLXXX, ¿no? Que es 1880. Del Santo Monte Casino, 1880. Todo eso lo vemos en la parte frontal. Pero en el reverso de la medalla, aquí vemos esta oración impresionante, que es una oración que primero presenta la medalla y después es una oración de exorcismo. Y es una forma de cruz, ¿no? Entonces, vemos primero que pone las iniciales CSPB, que están 4 círculos, ¿no? CSPB, 4 círculos en torno a la cruz. Cruz del Santo Padre Benito, ¿no? Cruz del Santo Padre Benito. Es como que la presentación de qué se trata. Después viene CSSML, que es en la vertical, ¿no? En el palo vertical de la cruz. ¿Qué quiere decir? Crux sacra sit mihi lux. La Santa Cruz sea mi luz, ¿no? Y después en el palo horizontal dice NDSMD, que quiere decir en latín non draco sit mihi dux, no sea el dragón mi guía, ¿no? Es una oración. Y después en el círculo, comenzando por arriba hacia la derecha, ¿no? Pone BRSNSMB. ¿Qué quiere decir? Vade retro Satana, BRS, ¿no? ¿Qué quiere decir? Retrocede Satanás, ¿no? Después NSMB, ¿qué quiere decir? Nunquam suade mihi vana. No me satisfacen las cosas banales ¿no? O vanas, ¿no? Y después SMQL, ¿no? Continuando subiendo, ¿no? Hacia el otro lado, ¿qué quiere decir? Sunt mala quelibas. Es malo lo que me ofreces, o venenosa es tu carnada, digamos, ¿no? Ipse venena, después I, V o B, digamos, corte, después B larga, I, V, B, no son las últimas 3 letras, que están ya arriba del lado izquierdo, para quien vela de frente el anverso de la medalla, y dice, Ipse venena vivas, bebe tú mismo tu veneno. Y arriba, Pax, ¿no? Que quiere decir paz. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque en el fondo, ¿esto qué es? Es una oración de exorcismo. Claro, por eso muchas casas colocan en la entrada, en el dintel, colocan la cruz de San Benito, ¿no? Por ese carácter exorcístico, no solo contra los demonios, contra plagas y todos los males. Sí, yo he visto, a veces me ha tocado ir a bendecir una casa, un edificio que se va a construir, y en los cimientos echan unas medallas de San Benito. Me parece una idea muy, muy buena, ¿no? Y bueno, y la oración así, que la hemos comentado por parte, pero sí podemos rezarla ahora en este momento, que sería, la pueden grabar incluso, ¿no? Si quieren escribirla, Cruz del Santo Padre Benito, que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia, que la Santa Cruz sea mi luz, que el demonio no sea mi guía, apártate, Satanás, no me sugieras tus vanidades, es malo lo que me das, bebe tu propio veneno. Amén. Impresionante, ¿no? Bonita, ¿no? Es realmente la fuerza de este sacramental, ¿no? Porque hay algunos amigos que a veces preguntan, bueno,
¿De qué depende la acción de un sacramental? Lógicamente de la fe, la fuerza que tiene en sí mismo, lo que la Iglesia recomienda, bendice, pero es sobre todo la convicción que cada uno de nosotros tenga. La fe, exactamente. Dice el Catecismo en el número 1667. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Entonces, claro, al modo de los sacramentos. Los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo y es la fuerza de la sangre preciosísima divina de Él. Los sacramentales participan, ¿no?, también de esa misma fuerza, y en este caso de la cruz de nuestro Señor, que es donde el demonio fue derrotado, ¿no?, y que el demonio odia la cruz de nuestro Señor. Ciertamente hay una infinidad de milagros, Padre Ricardo, de San Benito, del efecto de la medalla. ¿Cuáles nos puede comentar usted? Mira, hay muchos milagros, por ejemplo, los que ya comentamos en la medalla, ¿no?, del vaso con vino envenenado, del pan envenenado que le trajo el cuerpo, que son ya, así muestran esa fuerza, ¿no?, de intercesión de San Benito, esa unión que él tenía con Dios y que, bueno, está presente porque en la historia, porque una vez que él está en la presencia de Dios, él sigue actuando en la medida que lo invocamos, ¿no? Y también él tenía un don muy impresionante de bilocación. Una vez estaba el San Plácido, ¿no?, estaba recogiendo agua del lago y se cayó accidentalmente y fue arrastrado por la corriente. Y San Benito se encontraba bien lejos, ¿no? Pero milagrosamente se enteró de lo que había sucedido y lo inspiró, digamos, a San Mauro, quiero decir, que fuese y lo rescatase. Y San Mauro, que no sabía nadar, se lanzó al lago, agarró a San Plácido por los cabellos, lo arrastró hasta la orilla y lo salvó de ahogarse porque no sabía nadar. Y entonces ahí después le preguntaron a San Mauro, bueno, ¿y usted cómo hizo eso? Mire, la verdad es que ni me acuerdo. Y San Plácido, él decía que él había visto a San Benito que lo rescataba. Impresionante, ver al fundador en el monje. Exactamente. Claro, el papel de los fundadores, cuando los discípulos son fieles, se ven reflejados, ¿no?, en el fundador. Entonces, o mejor dicho, el fundador se ven reflejado en ellos. Y entonces fue propiamente bilocación. A través de San Mauro, él tomó la figura, digamos, de San Mauro y salvó a San Plácido, ¿no? Usted comentaba, padre, que el demonio en varias oportunidades atentaba contra los monasterios, perturbaba a sus monjes. Tal vez algún hecho así de algún monje que haya sido objeto de una perturbación así mucho más fuerte. Bueno, de hecho, había un monasterio cercano en que el abad le fue a pedir ayuda, porque había un monje que siempre que comenzaba la oración se escapaba. Y entonces, pero no era un monje así malo, sino que había algún problema que él tenía que como que no soportaba estar presente durante la oración. Y entonces ahí San Benito fue justamente con San Mauro y llegó al monasterio y rezó y le dijo a San Mauro, ve lo que estás viendo. Y ahí vio efectivamente un demonio pequeñito que agarraba al monje y lo sacaba fuera de la capilla. Entonces San Benito agarró una vara y le comenzó a dar varazos. Y el demonio salió. Lo exorcizó con esos varazos, digamos. Claro, le caían al monje físicamente, pero no le hacían daño, sino que el que se quejaba era el demonio, entonces. Claro, evidentemente. Esos golpes no eran contra el monje, sino contra el demonio. Pero bueno, el cuerpo de él estaba, por así decir, poseído, ¿no?, por este demonio. Y bueno, de esta manera San Benito lo exorcizó. Después, en otra ocasión, estaban construyendo, ampliando unas celdas, ¿no?, ahí en el monasterio. Y Satanás vio
San Benito vio a Satanás y le dijo, yo voy a impedir esta construcción y voy a atentar contra los monjes que estaban trabajando. Ahí San Benito fue inmediatamente donde estaban los monjes haciendo la construcción, y cuando estaba llegando, una tapia, ¿no?, que estaban construyendo se cae, aplasta. A los trabajadores, a los obreros. Eran monjes que estaban trabajando. Y aplasta a un monje que quedó destrozado, o sea, muerto evidentemente, pero todo el cuerpo quebrado. O sea, fue realmente ahí todos conmocionados, ¿no?, por lo que había pasado. Llevaron al monje, San Benito lo mandó a colocar en una mesa. Bueno, ahora apártense porque voy a rezar solo. Y comenzó a rezar y el monje resucitó. Y no solo resucitó, sino que todas las heridas, digamos, las contusiones que había recibido, todos quedaron restauradas milagrosamente. Después, en la línea de resurrecciones también, un campesino con un niño, el niño había muerto, acababa de fallecer, y se lo llevó a San Benito. Padre Benito, resucite a mi hijo, ayúdeme, no sé qué. Y San Benito decía, mire, esto es algo, usted me está tentando porque esto es algo propio de los apóstoles que usted le pide, pero no a mí. No, por favor, ayúdeme, yo sé que usted puede. Y ahí entonces digo, mire, por la fe que usted tiene, vamos a pedir, a rezar a nuestro Señor Jesucristo para que sea resucitado. Y ahí rezó y el niño resucitó. Entonces son hechos impresionantes, ¿no?, de ese poder de intercesión de San Benito. Y también que se manifestaba en la vida dentro del monasterio. Una vez envió a unos monjes a una misión fuera del monasterio y por la regla no podían comer fuera del monasterio. Tenían que guardar, por así decir, un ayuno. Podían llevar alguna cosa para el camino, pero no podían comer fuera del monasterio. Pero se extendió un poco la misión y estaban con mucha hambre. Y una señora así, piadosa, ¿no?, buena gente, les dice, vengan aquí, yo les ofrezco un almuerzo o una merienda. Ellos ahí entraron y dijeron, bueno, San Benito no se va a enterar. El padre Benito, no creo que... Así que vamos a comer. Ahí llegaron al monasterio y San Benito se había enterado. Claro, místicamente, ¿no? Y le dice, ¿qué estuvieron comiendo? Dice, no, padre Benito, no comimos nada. Sí comieron. Y ahí les describió dónde habían comido, lo que habían comido y lo que habían bebido. Impresionante. Ahí, claro, se lanzaron a los pies, pidieron perdón, etcétera, etcétera. Un hecho que me llamó mucho la atención, que San Benito, cuando recibió la visita, y prácticamente fue la última visita que recibió de su hermana, de Santa Escolástica, y ella quería despedirse porque ella ya presintió que iba a morir. Uh-huh. Y esto lo comentaba Monseñor Juan Clá, y ya le llamó mucho la atención porque cómo Dios atiende la oración, y sobre todo una conversación de dos santos. Entonces, Santa Escolástica va acompañada de una religiosa porque la norma de los monjes era ir siempre acompañados. Se encuentra con San Benito tenía también su acompañante, su monje. Conversaron y solo que esa conversación de dos santos se prolongó y Santa Escolástica quería que durara mucho más tiempo, solo que San Benito le dijo, hermana, es hora de despedirnos. Y bueno, y Santa Escolástica bajó la cabeza y comenzó a pedirle a Dios. Dijo, hermano, pero ¿por qué no prolongamos? No, es hora de partir. Bajó la cabeza, comenzó a rezar y San Benito percibió que ella estaba pidiéndole a Dios que mandara una tormenta. Y efectivamente, como los rayos y el granizo, y San Benito no pudo salir del lugar por la tormenta. Tuvo que esperar y la conversación se prolongó. Bueno, ahí al día siguiente ya se fue. Y creo que fue esa misma tarde, o 1 o 2 días después, él vio el alma de su hermana que subía. Como una paloma. Que había fallecido, ¿no? Falleció prácticamente inmediatamente después de esa conversación. Fue la despedida. Y es impresionante también en esa fuerza exorcística, ¿no?, en ese combate al demonio. Una vez los monjes estaban necesitando mover una piedra porque tenían que ampliar, ¿no?, una parte del monasterio y no conseguían.
ahí llamaron a San Benito y él se dio cuenta que era un demonio el que estaba impidiendo que la piedra se moviese. Ahí dio una bendición, exorcizó al demonio y pudieron moverla, en fin, con toda facilidad. Y así, bueno, son muchos los milagros, ¿no?, que se han sucedido a través de San Benito y de su medalla. Yo creo que si algunos de los que nos escuchan tienen algún milagro, pueden relatarlo, ¿no?, porque eso ciertamente ayuda a que otros también vayan teniendo esa devoción a esta medalla, ¿no?, que tiene esa característica, esa figura de la cruz, ¿no?, ese signo de nuestra redención, que la fuerza, ¿no?, de la cruz que ahuyenta a los demonios, ¿no? Y la fuerza también de este carisma, ¿no?, de los benedictinos, porque es por la fuente, o sea, por el grado de virtud del fundador, que su obra se mantiene. Permanece hasta el día de hoy. Son no sé cuántos santos, padre. 3.000 santos. 3.000 santos, le voy a decir, tengo aquí incluso no solo los santos, sino... Y estamos hablando un poco más de 1.500 años, ¿no? 1.500 años que existen los benedictinos y tienen 40 papas, 200 cardenales, 3.000 santos. 3.000 santos, o sea que 2 santos por año, si hacemos el cálculo. 3.000 en 1.500 años, casi quedaría a 2 por año. Sí. ¿Y cuál fue lo que usted muy bien resaltaba? ¿Dónde está la fuerza? No está en las construcciones, en la regla, no. Está en la santidad del fundador. Esa santidad del fundador ha hecho que la obra, a pesar de los defectos que individualmente uno que otro pueda tener, ha hecho que la obra perdure hasta el día de hoy y haya dado esos frutos impresionantes. Y para nosotros realmente es una inspiración ese canto gregoriano que lo utilizamos para la evangelización, porque es tan maravilloso. Si nuestros amigos pudieran ver la traducción de cada canto, realmente son alabanzas a Dios, alabanzas a la Santísima Virgen. El doctor Plinio decía que el canto gregoriano era ortopsíquico, no ortopédico de los miembros, sino de la psique, de la mente de la persona. Escuchar el gregoriano, aunque la persona no lo entienda, lo ideal es entenderlo también, entender lo que se está cantando. Pero solo la melodía va ordenando el alma, ¿no? Y eso podría ser para una verdadera terapia, escuchar la música gregoriana. Uh-huh. Así que, Padre Ricardo, realmente quedó corto el tiempo. Cuántas maravillas de San Benito, cuántos milagros, cuántos beneficios de la medalla de San Benito. Creo que en una próxima oportunidad los vamos a mencionar, Padre Ricardo. Así que con mucho gusto. Vamos a despedirnos, lógicamente, como siempre, con la oración, invitándoles a nuestros amigos también que compartan con sus conocidos, porque nuestro objetivo es llegar al mayor número de personas, evangelizar. Muy bien, vamos a rezar la salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Nuestra Señora de la Humildad, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.